Señor les bendiga. Me alegra verles. Hoy nuestro mensaje está en Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8. Después de Hebreos está Santiago, allá casi al final del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8. Pablo Ricardo, bienvenido, me alegra verte con tu familia. Y por supuesto me alegra ver también a este niño André, el otro Paternina. Me alegra mucho ver a este niño crecido, ya madurando, otro niño que nació en la iglesia. No están con nosotros porque sus padres se fueron a vivir a Arizona, pero continúan sirviendo a la Señora en Arizona. Bienvenidos todos a la casa del Señor y me alegra verles. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8. Pongámonos de pie, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Santiago, en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor así: pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. 7. Léanlo. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues leamos todos ahora. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Señor, añada bendición a su palabra. En el versículo 6 dice el apóstol Santiago, recuerden que en el 5 nos había dicho, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. ¿Se acuerdan? Leímos eso en diciembre. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero ahora entra el apóstol a explicarnos cómo debemos orar. Y una de las cosas que dice en el 6 es, cuando ores, 3 verdades básicas en los versículos de hoy es que debemos orar con certeza. O sea, con fe, con confianza. Y 2, sin dudar. Porque la duda es antagonista a Dios. 3, dudar habla de un carácter inconstante. Y esa es una de las cosas que más me impactó al leer los versículos en Santiago para este mensaje. Entonces, cuando ores, pidas ¿con qué? Con certeza, con seguridad. Déjenme hacer una clarificación aquí. Hay 2 tipos de dudas. Una en la que viene por momento, usted piensa, usted medita, pero usted después se determina. No es esa duda a la que se refiere el apóstol Santiago, sino la duda que el apóstol Santiago habla o se refiere es a la duda cuando la duda divide a la persona en 2 almas o en 2 personas. Por ejemplo, vamos a confiar en Dios a ver si de pronto Él hace algo. Eso es duda, ¿cierto? Vamos a probar por un rato la iglesia a ver si de veras me hace bien. Pero por el otro lado está diciendo, yo sigo haciendo, yo sigo obrando, yo sigo tomando determinaciones. Esa persona jamás recibirá de Dios absolutamente nada. Porque la clave del caminar en Cristo es fe. ¿Okay? Entonces, cuando ores, pida con certeza. Que nuestra oración brote de un corazón creyente. Y para ello creo que el mejor texto bíblico para examinar esto es Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11, pero no lo vamos a leer, por supuesto. Versículo 6, 11, 6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo en los evangelios una y otra vez que la fe era la clave para recibir el milagro.
que la fe era la clave para recibir el don de Dios, que la fe era clave para ser sano o para ser liberto espiritual y emocionalmente. Entonces, el apóstol en Santiago nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ya ese versículo nos está poniendo un dilema que tiene que ver con Dios. Y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y precisamente ese es el concepto de Santiago. Y vamos a empezar por ahí. Que nuestra oración brote de un corazón creyente. Al acercarnos a Dios con fe, es una declaración de creer en Dios. La fe no es nada más ni nada menos que la certeza y la afirmación de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios hará lo que ha prometido hacer. Y en este nuevo año 2014, una de las cosas que les recomiendo es que nos acerquemos confiando en las promesas de Dios, que nos acerquemos a Él, que creamos lo que la Biblia dice acerca de Dios y veremos grandes maravillas en la vida de cada uno de nosotros. La duda en la oración es una declaración de desconfianza a la persona de Dios. En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol está diciéndonos constantemente el sinnúmero de hombres y mujeres que a través de toda la historia hicieron grandes proezas porque creyeron en Dios, porque creyeron que Dios era poderoso. Habla de Gedeón, dice que algunos conquistaron reinos. Podemos examinar ese versículo así a vuelo de pájaro. Habla de Abel. Dice por Abel en el versículo 4, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Vemos en la historia del Génesis a estos dos hermanos, hijos de Adán. Y vemos que Caín era un agricultor. Vemos que Abel era un ganadero. Y a veces las personas creen que los sacrificios cruentos se daban simple y sencillamente porque a Dios le gustaba la carne. A Dios no le gusta la carne. Dios es creador de la carne. Y lo que Dios quiere lo puede tener porque Él es el creador de todo. Pero lo interesante no es que le trajo una ofrenda más grande, más abundante a Abel, a Dios, que la de Caín. Posiblemente Caín trajo una cantidad de frutos exuberantes, pero había un problema en las ofrendas. La diferencia era que uno la dio con la confianza de darle a alguien que se la merece, y eso es adoración, de honrar a Dios, porque entendía quién era Dios, porque comprendía que Él era el creador de su vida. Posiblemente, y lo vemos a través de la escritura en otras partes donde aparece el tema de Caín, en otras partes vemos que la escritura dice que Caín no trajo la ofrenda de acuerdo a su corazón, sino que la trajo más o menos por obligación, por sentirse forzado. Y esa es una diferencia. Cuando yo creo a Dios, yo creo en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él promete. Y eso afecta mi emoción. Si yo desconfío en Dios, emocionalmente pierdo las fuerzas cuando el conflicto viene a mi vida. Cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de persecución, cuando nos quedamos sin trabajo, lo primero que pasa es que nuestra desconfianza en Dios impacta nuestro ser emocional y nos sacude totalmente. Y empezamos, ¿y ahora qué va a pasar?
¿Qué va a suceder con nuestra vida? ¿Cómo pago los biles? ¿Cómo hago esto? Y los planes que teníamos, y esto y lo otro. Pero es en ese momento donde la fe entra a ser fuerte y a descansar el alma y la vida de la persona que pasa por momentos difíciles. Amén. Entonces, amados, cuando usted se acerque a orar, ore confiando en primer lugar que Dios es. Yo le digo a las personas que cuando me dicen enséñeme a orar, les digo, bueno, y les doy unos pasos y le digo, pero orar realmente es un tiempo de intimidad, de relación con Dios. Y una de las recomendaciones que le digo es, antes de abrir la boca para soltar palabras, haga silencio delante de Dios. ¿Por qué? Cuando yo hago silencio delante de Dios, me compenetro y pienso y me concentro que a la persona con la que yo voy a hablar es una persona diferente, es Dios, y eso me ayuda a tener una referencia de qué es lo que yo voy a decir, de qué es lo que yo voy a hacer. Y muchas veces entramos delante de la presencia de Dios así de súbito, bruscamente. No es lo mismo el vuelo y la caída de una gallina que de una paloma. Examínela y verá como una gallina vuela. Cuando cae la gallina, toda desbaratada. La paloma aterriza en una forma muy graciosa, gracil. Amados, en la oración y en la adoración es igual. Yo no puedo entrar de sopetón y decirle, Señor, yo tengo dolor, me duele, mi mamá me dejó, se murió mi papá. Yo no puedo entrar de esa manera delante de Dios. Yo tengo que entrar delante de Dios primero con la certeza de que Él es Dios. Y como Dios es poderoso, y como Dios es creador del cielo y de la tierra, y como Dios me ama, y como Dios me va a responder, y como Dios quiere que yo viva de la mejor manera posible. ¿Y eso habla de qué? Del carácter de Dios, o lo que la Biblia habla constantemente de en el nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos del carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Lo que describe a Dios. ¿Cómo describimos a un ser tan glorioso y maravilloso como Dios? Lo podemos describir solamente con epítetos, con palabras que determinen su carácter. Y eso significa que Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que Él es perfecto moralmente. Significa que Dios es misericordioso. Significa esto que Dios me ama de tal manera que no quiere destruirme, no quiere dañarme. Habla de que Dios es Dios de gracia. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios que me ama de tal forma que me perdona y me da salvación. Pero también habla de carácter desde la perspectiva de que Dios en su persona es un Dios bondadoso. ¿Qué significa esto? Que todo pensamiento y acción de Dios hacia su creación es buena. Cuando yo tengo esos conceptos grabados en mi corazón, no en mi mente, pero en mi corazón, yo puedo venir con confianza y orar. Y decir, Señor, hoy vengo delante de ti porque realmente eres tú el único que puede resolver mis conflictos. Hoy vengo delante de tu presencia porque solamente en ti puedo tener el apoyo o la salida a tal situación o la solución a tal problema, porque en ti, solo en ti está la sabiduría, el poder y la capacidad para resolver situaciones. Entonces, amados, en este año, acerquémonos confiadamente a Dios. Derramemos nuestro corazón delante de Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una mejor vida en todos los sentidos. Ve, recuerda, la falta de certeza en Dios demuestra una vida sin dirección. En ese mismo versículo de Santiago 1:6, en la segunda parte dice, el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado
para otro. La duda me hace a mí una persona o determina de mí ser una persona inconsistente. Cuando usted se acerque a Dios para orarle, acérquese con la confianza de que Dios le está oyendo, de que Dios le va a responder. Y las respuestas de Dios son sí, no o espera un rato. Dios no responde todas las veces como yo quiero. A veces me pone a esperar. Y en la espera, las esperas de Dios son dinámicas. ¿Usted se acuerda cuando estaba enamorado? Recién enamorado. Cuando hablo de enamorado no significa que hoy no lo esté. Me refiero a esa exuberancia pasional cuando conocemos a la novia. ¿Se acuerdan? Que le ponemos hasta carpeta y ya después deja de ser carpeta, ¿cierto? Pues cuando estamos enamorados y le ponemos una cita o nos ponen una cita y estamos allí y no han llegado ni siquiera a la hora que nos han dicho, ya estamos, y miramos el reloj y volvemos y lo miramos y nos sentimos incómodos. En Dios la espera es dinámica, es decir, que mientras esperamos algo está pasando. Y algo está pasando en tu vida. Y algo Dios está haciendo a tu alrededor. Mientras tú esperas que Dios te responda, Dios está lidiando contigo. ¿Sabe Dios cuáles son tus debilidades de carácter? Y Dios quiere trabajar en esas debilidades de carácter. Una de las cosas que desarrolla la certeza, la fe, es precisamente ser un carácter sólido. No que yo hoy quiero a Dios y mañana me olvido de Dios. No que yo voy a la iglesia todos los domingos y ya el asunto está resuelto. No, Señor. Nadie es fiel por venir a la iglesia todos los domingos. Nadie es fiel por venir a la iglesia y diezmar. Nadie es fiel a Dios por venir a la iglesia, diezmar, leer y orar. Nadie es una persona plena de fe por hacer estas cosas solamente. No, es a través del diario conocimiento, de la constancia en Dios, que se desarrolla una pasión por Dios y entonces mi mundo, mi pensamiento empieza a ser alterado por los conceptos de Dios, por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, y empieza a surgir en el corazón del ser humano una pasión indescriptible por las cosas de Dios, que entre otras cosas no es fanatismo. El fanático te dice: rodéate, llénate el cuerpo de dinamita y pum, 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 mate a todos los que no crean en como tú crees. La persona que crece en Cristo es una persona de un carácter apacible, es una persona sabia, es una persona sosegada y es una persona sobre todas las cosas esperanzadora. No solo tiene esperanza, sino que ayuda y motiva a otros en la esperanza de Dios. Entonces, mis amados, creo que es un reto maravilloso para el año 2014 que nos acerquemos a Dios con la certeza y la confianza, no solo de que Él existe, sino que me defina yo como creyente a esperar en este Dios que ha prometido, a confiar en ese Dios que ha dicho que hará en mi vida, y aunque dure tiempo y tome años en definir mi carácter, en pulir mi carácter, mi oración persista, mi compromiso con Él se mantenga, porque Dios me hace esperar muchas veces para darme el tiempo de que yo madure y crezca para darme las bendiciones que Él tiene. De lo contrario, las bendiciones se pierden. Eso es sabiduría de Dios, mis amados. 2. Quien duda no tendrá nada. Como dicen en Dominicana, no tiene nada. No tiene nada. Versículo 7. Dice: quien sea así,
no piense que recibirá del Señor cosa alguna. O sea, que sea como las olas del mar. Acuérdense que en el versículo 5 dijo, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídanle a Dios. Pero ahora dice, pídansela con certeza, con fe, con confianza, con seguridad de que Él te oye y te responde. Pero ahora nos está diciendo que no debemos dudar, porque cuando dudamos, ya dije qué duda es esta. Cuando dudamos, no recibimos nada. Hay un fruto del Espíritu que se llama fe. Gálatas 5:22. Gálatas está antes de Hebreos, unos cuantos libros. Está después de Corintios, 1 y 2 de Corintios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y ¿qué más? Y fe. Esta fe es diferente a la salvífica o a la salvadora. La fe que me salva a mí es la fe en la que yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, que me salva y que reconozco que soy pecador. Para que usted sea salvo tiene que reconocer en primer lugar que usted es pecador. Segundo lugar, que Dios vino en la persona de Jesús a morir en la cruz del Calvario. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero murió y al tercer día resucitó. Cuando usted cree eso de todo corazón, sinceramente, y se dedica a vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, usted es salvo. Automáticamente usted es salvo. Inmediatamente usted es salvo. Pero hay una fe que conquista montañas. ¿Han oído las expresiones de Jesús en Mateo 17, Mateo 21, cuando dice Jesús, si creyeras, le dices a la montaña, muévete, tírate al mar, y al otro día está en el mar? No, inmediatamente. Pero les contaba la historia, creo que fue el 24 o uno de esos días de Navidad, antes de Navidad, de una ancianita que leyó ese versículo y llegó y se paró en la ventana y le dijo a la montaña, tírate al mar. Y al otro día se levantó la ancianita y abrió la ventana y dijo, yo sabía que no se iba a mover. Esta mujer no tenía fe alguna, dudó desde el principio. ¿Iba a ver la montaña en el mar? Jamás. Y claro, cuando el Señor usa ese ejemplo, es una especie de exageración para decir que cualquier circunstancia y situación que sea como una montaña en tu vida, tú puedes orar que la vas a conquistar. Hay un dicho que yo le marqué a mis hijos y se lo regalé, creo que cuando se graduaron de high school, a los dos mayores, y a Jeremiah no sé si se lo he dado, que dice, si te encuentras delante de una montaña, escálala. Si no la puedes escalar, atraviésala, haz un túnel a través de ella y atraviesa. Si no puedes hacer esto, rodéala. Pero si no pudieras tampoco rodearla, simplemente quédate en la montaña y haz de ella una mina de oro. ¿Cuál es la idea? Que los conflictos en la fe, que los problemas en la fe, no son razón para que te detengas. Es razón para que ejecutes la fe. Ahora, le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren oraciones contestadas así, háganle oraciones al Señor en referencia al bienestar de su obra y ustedes van a ver cómo Dios responde. Si hay una oración que Dios tiene preferencia para responder, es la que tiene que ver a favor de su obra. Ore por los misioneros, ore por la salvación de personas,
ore por el ministerio de la iglesia, ore para que las personas, el pastor y todos los líderes que obran en la obra del Señor sean hombres de fe, sean hombres honestos o personas consagradas a Dios. Y usted verá cómo Dios empieza a darles a estas personas experiencias maravillosas donde sus vidas son transformadas. Ore para que las personas que conozcan de Jesucristo crezcan, no se queden ahí, amados, con amor y cariño. El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo no te lo da Dios gratis. Los dones, sí. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios inmediatamente inyecta en tu vida dones. Eso no tiene ni que orar por ellos, porque Dios se los da automático. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu vida inmediatamente, te sella con la palabra de verdad, con la salvación, pero al mismo tiempo desata en tu vida capacidades para hacer la obra de Dios. Pero lo que es el fruto del Espíritu significa que son cosas que usted y yo damos como resultado de una vida de madurez, de crecimiento y de una buena relación con Dios. Ese no es gratis. Ese hay que vivirlo. Entonces, el fruto del Espíritu, a medida que crecemos en madurez, el fruto, y fíjese, los dones no todo el mundo los tiene. Dios le da diferentes dones a diferentes personas de acuerdo a las necesidades de la obra. Pero lo que es el fruto, todo cristiano maduro debe tenerlo. Lo voy a leer de nuevo. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, cuando usted ve a personas cristianas sin paz, inmaduras, significa que no han crecido mucho en su fe. Y mi consejo para ustedes es, si ustedes han entregado su vida a Jesús y han venido a esta iglesia, no solo vengan al culto del domingo en la mañana, que es muy pequeño, muy limitado para aprender. Porque cuando yo predico para todo el mundo. Pero cuando usted está en los grupos pequeños aprendiendo, usted está recibiendo enseñanza de acuerdo a su nivel para aprender, crecer y alcanzar a otros. Para que su vida en Cristo sea de crecimiento, sea una aventura maravillosa en Dios, el vivir la espiritualidad todos los días. No sea un tema de religiosidad el domingo donde se pone la corbata y donde se viste bien bonito para venir al templo. No, que sea un diario vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida. Y la oración de fe te va a ayudar a desarrollar ese estilo de vida. Entonces estamos hablando del fruto que se llama la fe. Este fruto es el que te ayuda a conquistar imposibles. La persona que desarrolla la madurez espiritual es la persona que tiene la capacidad espiritual de orar a Dios por cosas que humanamente son imposibles y Dios las hace. La persona que puede orar por alguien que se está muriendo de una enfermedad terrible que nadie lo puede sanar, esa persona puede actuar y vivir de acuerdo a ese fruto de la fe y hacer que Dios obre en la vida de esa persona. Proyectos incapaces de lograr porque las autoridades, porque el dinero, porque esto, porque lo otro no permiten, a través de las rodillas usted puede lograr grandes obras para la gloria de Dios. Y vuelvo y repito, Dios siempre tiene preferencia para bendecirte en lo que tiene que ver su obra y su misión. Eso no significa que Dios no te quiera bendecir a ti personalmente. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos personalmente. Por supuesto que Dios nos ama. Es tal el amor y la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida que envió a Jesucristo. ¿Qué más queremos? Acabamos de celebrar Navidad. ¿Qué significa Navidad? No significa Santa Claus, no significa tamales, pasteles, no significa comida de
de buñuelos y ¿cómo se llama eso? Y natilla. O, no tiene nada, absolutamente nada que ver eso con Navidad. Navidad significa que Dios te dio un regalo que se llama Jesús. Y Jesús como regalo te trae una nueva vida, una esperanza, un mejor mañana. Te libra de la condenación eterna y te da una vida eterna para que la vivas desde aquí, hoy. Y que seas una persona productiva y alcance los propósitos de Dios en ti. Entonces, mis amados, cuando yo oro, sin dudar, ciertamente voy a recibir lo que le pido a Dios. Ciertamente recibiré lo que Dios tiene para mi vida. ¿Ve? El que desea recibir de Dios, pida con fe. Versículo 7 allí en Santiago. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Entonces, si desea recibir algo, pida con fe. Juan 14, 11 y 12. Hace unos años atrás yo me había olvidado estos versículos, hasta que en un momento, mientras oraba, Dios me recordó que con esos versículos Él me llamó al ministerio. Versículo 11, realmente es el 12 con el que yo recibí el llamado al ministerio, a servirle a Dios. Pero yo quiero que meditemos en Juan 14, 11 y 12. Dice, créanme que yo estoy en el Padre. Estas son palabras de Jesús. Y que el Padre está en mí. De otra manera, si no me creen, en otras palabras, créanme por las obras que yo hago. Y luego dice en el 12, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará. Porque yo voy al Padre. Amados, qué fácil se lee eso. ¿No les parece a ustedes? Qué fácil se lee. Qué reto más grande para los creyentes cumplir ese versículo. Y fíjense que Jesús es el que lo promete. Jesús es el que dice. Ese versículo, con ese versículo Dios me llamó al ministerio. No porque yo quisiera ser más grande que Jesús, no. Porque entendí y comprendí de alguna manera que todavía no puedo explicar, de una manera lógica, entendí y comprendí una gran verdad. Que Dios hará cosas grandes y gloriosas con mi vida. Pero ¿quién soy yo? Que yo sepa, yo no tengo ningún pedigrí de grandeza. Yo soy una persona sencilla. Me tomo un chocolate lo mismo que un tamal o un chicharrón. Hablo con las personas tranquilamente como si nada. Mi nombre no es un nombre de alcurnia. No soy un sobredotado. Es más, a veces pienso que soy una persona muy limitada en mis talentos. Y sin embargo, aún así, Dios me usa. Porque no depende de mí. Depende de lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Y Dios nos ha creado en su perfección y en su capacidad. Y a través de eso que Dios te ha dado y ha hecho en ti, hará grandes cosas. ¿Cómo? Descúbralo tú en Dios. Sométete a Dios. Busca del Señor. Acércate en oración y dile, Señor, ¿cómo tú quieres que te sirva en este año 2014? ¿Qué cosas tú quieres que yo haga en este año 2014 para ti? Señor, enséñame a ser un mejor padre. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios eso? Yo sí. Y ustedes, muchos me admiran por ser un buen padre y por tener un buen hogar. Gracias a Dios sí, pero yo descubro constantemente flaquezas en mí. Y yo le digo, Señor, ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a dedicarle un tiempo mejor a mi esposa y a mis hijos.
Ayúdame, Señor, a ser un mejor pastor. Esa es una oración que yo hago constantemente. Señor, ayúdame a mejorar la predicación. Amados, acércate con confianza delante de Dios y pídale al Señor que te muestre lo que Él quiere con tu vida en este año 2014 y te sorprenderás. Y haz una evaluación al entrar en el 2015 y diga, wow, cómo mi vida cambió en esta área. Cómo mi vida cambió en tal aspecto. Repito el versículo para que se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Versículo 14, 12, o sea, capítulo 14, versículo 12. De cierto digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago. Hasta ahí el asunto todavía es pasable. Pero luego agrega algo que realmente me vuela el caspero, que me hace sentir, right, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre. ¿Están ustedes capacitados para hacer y cumplir ese versículo? La Biblia dice que sí. Ahora, ¿lo están viviendo? Esa es la diferencia. ¿Me entienden? Usted y yo capacitados por Dios a través de la obra del Espíritu Santo para hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores. ¿De qué estamos hablando? Si Jesús resucitó de entre los muertos, si Jesús sanó, si Jesús caminó sobre las aguas, si Jesús le dijo al viento para, y Jesús hizo cosas extraordinarias, a un ciego de nacimiento lo hizo ver, a un paralítico le dijo camina y anda. Oye, mire, pero la Biblia está diciendo que yo puedo hacer las cosas de Jesús y aún mayores. ¿Dónde perdimos la conexión? En un detalle. Fe. Me llama la atención examinando los milagros de Jesús, que Jesús prácticamente, creo que hubo un solo milagro donde no pidió fe, pero prácticamente en todos los milagros Jesús pide fe. ¿Cómo vas a vivir este año 2014? ¿Dando tumbos? Con fe en el Señor Jesucristo de que tiene un proyecto de vida para ti. Y si no lo has descubierto, empieza a orar y a pedirle al Señor y empieza a escribir en un papel qué es lo que realmente tú entiendes que debes hacer. Y pídale a Dios que te ayude a corregir ese papel. Y cada que pueda, venga y regrese ese papel y revísalo, examínalo, a ver en qué hay que ajustar. De acuerdo no a ti, sino de acuerdo a Dios y a la realidad que se te presenta. Pero amados, volvamos al tema. Si deseas recibir algo, pide con fe. La pregunta sería, ¿por qué pedir con fe? Una de las cosas que es decepcionante en la mayoría de los cristianos, y perdónenme, pero ahí me incluyo yo, es que la mayoría de nosotros no vivimos de acuerdo plena y totalmente a lo que la Escritura pide. Primero, el Señor dice que cuando yo creo en Él soy salvo. Hay muchos cristianos que andan como pecadores, arrastrándose contra las paredes, contra el suelo y contra todo. Andan desanimados y desalentados porque no pueden ver el propósito de Dios para sus vidas. No tienen confianza en el mañana sencillamente porque no saben qué va a pasar con su vida mañana. Eso está bien que le pase a usted de vez en cuando, momentáneamente. Eso está bien porque somos humanos. Pero cuando hay una constante, eso es duda. Y la fe erradica la duda de nosotros. La fe hace que yo diga, si Jesús dijo, pues yo lo hago. Si Jesús prometió,
lo tengo. ¿Se dieron cuenta? Nosotros no podemos dejarnos llevar de nuestra evaluación, ni psicológica, ni emocional, ni social, ni de ninguna, ni matemática. Siempre viene a mi mente, un año después de habernos casado, yo quise llevar a Marilyn a Puerto Rico para que conociera la tierra donde vienen sus padres. Y fuimos a visitar a un diácono de la iglesia bautista de Bayshore que se había retirado y vive ahora en Puerto Rico. Y ese hombre fue mi maestro de escuela dominical y fue un hombre que me inspiró en la fe. Resulta que él vive como en una bajada aquí, como en una hondonada aquí, y él me llevó a la iglesia donde ellos estaban yendo, y para ir a la iglesia donde ellos estaban yendo había que subir el resto de la montaña. Pero cuando yo llegué aquí al borde y llegué ya al plan, a la meseta, y veo ese templo en medio de ese campo, yo me asusté. Estamos hablando de ¿cuántos años, amor? 29, 30 años atrás. Construyeron ese templo de $5 millones. Y yo le digo, ¿y cómo hicieron eso? Ah, no, con el trabajo de los hermanos, haciendo cemento, haciendo bloques de cemento y pero qué cosa más extraordinaria esos hombres hicieron y esas mujeres. ¿Cómo gente que no tiene dinero puede hacer una obra tan grande? Confiaron en Dios. Pero no solamente confiar en Dios es... Porque confiaron en Dios, se movieron. Porque entendieron que tenían un Dios grande y glorioso, se movieron y ejecutaron una obra. Y ese es el efecto de la fe, mis amados. La fe se convierte en un motor que transforma mi manera de pensar, de sentir y de obrar. Por eso el mismo Santiago, y lo vamos a estar viendo, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que más me impactó a mí de este texto bíblico es el último punto. El que vacila demuestra inconstancia en todo. Versículo 8. ¿Qué dice? Dice, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Te amo, doy mi vida por ti, me rompo las venas por ti. Y 5 minutos después, váyase de aquí, no quiero verlo, desgraciado, desgraciada. Ese es el espectáculo del día de hoy. Por un lado pasan en un avión con un letrero gigante, fulana de tal, cásese conmigo, o un letrero a través del cine, a través de la televisión, a través de las pantallas del estadio, te amo, cásate conmigo. Somos exuberantes para mostrar un momento emocional de amor, que no es amor porque es inconstante. El verdadero amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios capítulo 13. Amados míos, una terrible conclusión a esta parte textual es la de que el que vacila en la fe es una persona inconstante en todos sus caminos. Hay gente que siempre está empezando un negocio y empiezan allí, terminan allá y van para el otro lado y siempre tienen un proyecto para hacer, pero nunca hacen nada. Y nos vamos mañana para no sé dónde y 2, 3 años vuelven y aparecen por el mismo lugar. ¿Y ustedes qué le pasó? No, aquí estamos porque las cosas nos fueron mal. Y entonces vuelven y arman la maleta 3 años luego y dicen, nos vamos para no sé dónde porque allá sí las cosas están bien. O están cambiando de trabajo. Claro, hay otros que les gusta cambiar de trabajo porque no les gusta trabajar. Pero eso es otra cosa. Amados míos, si su vida es de inconstancia,
lo primero que usted tiene que concluir es que te falta fe. 2, es que si usted es una persona inconstante en el 2014 no tendrás absolutamente ningún bien. 3, quiere decir que tú eres una persona desesperanzada, porque no tienes esperanza ni en Dios ni en el futuro. Por tal razón, tú vives al son que te toque. Y el problema es que si te lo toca Satanás, te va a hacer fiestas en medio de tu corazón y de tu mente. Y vas a destruir a tu familia, tu esposa o esposo y tus hijos. Porque uno nunca peca solo. Aunque el acto lo cometa usted, todas las personas alrededor sufren. Cuando usted adultera y se enamora de la mujer equivocada, no fue usted el único que se gozó. Cuando eso se descubre y revienta ese tema, destruyes a tus hijos, porque tus hijos vienen a ser o abandonados en cierta manera, o vienen a ser hijos de otro que posiblemente no le presten la misma atención y cuidado que tú. Y tú, que creías que ibas a tener amor porque entraste en una pasión de 2 o 3 semanas o 6 meses, y creíste que lo lograste todo, después de 3 meses estás arrepentido de donde te metiste. Por tal razón, si algo necesitamos es tener la certeza de que Dios dirige nuestras vidas. Y para ello les invito a que oren honesta y sinceramente, en una forma sistemática, constante, a Dios, para que produzca en tu corazón. Y esto ya no lo digo la primera vez, esto lo repetí el 31 de la noche, lo dije, pero pídale a Dios que ponga pasión en tu corazón por Él, por el reino de los cielos. Les invito a que se enamoren de Dios. Los invito a que se enamoren de esta iglesia. Que hagan de esta iglesia su casa para servir a Dios, pero para que ustedes crezcan, para que ustedes maduren y para que ustedes sirvan. Les invito a que se concentren en las cosas de Dios y no estén jugando entre una y otra cosa. No significa con esto que nos vamos a convertir en un monasterio, no. Si usted es un hombre de trabajo porque tiene que responsabilizarse por su esposa, por sus hijos o por su hogar, usted tiene que trabajar. Pero incluso su trabajo debe estar guiado por los conceptos de Dios. Cómo usted se comporta en su trabajo tiene que estar bajo la dirección de Dios. Cómo usted trata a otras personas que sea de acuerdo a Dios. Les invito a que en este año nos unamos a Dios más y hagamos de Dios el centro de nuestra existencia. Señor le bendiga.